David Copperfield, Charles Dickens. Un año próximamente llevaba yo de casado, si mi memoria, no muy fiel en materia de fechas, no me engaña, cuando un atardecer, en ocasión en que regresaba a mi casa, después de dar un paseo solitario pensando en el libro que estaba escribiendo, el éxito había coronado mi tenaz aplicación y escribía a la sazón mi primera novela, pasé por delante de la casa de la señora de Stitford. No era la primera que pasaba desde que residía en las inmediaciones de la misma, pero por regla general procuraba tomar otro camino, aunque para ello hubiera de dar un rodeo considerable. Si pasaba frente a la casa apenas si dirigía al inmueble una mirada rápida sin acortar mi paso. Su aspecto no podía ser más triste y sombrío. Ninguna de sus habitaciones principales daba al paseo, y sus ventanas angostas y de pésimo gusto, que ni abiertas y llenas de flores hubiesen parecido alegres, ofrecían un aspecto especialmente lúgubre cuando estaban cerradas y con las persianas caídas. Un paseo cubierto que arrancaba de la verja daba acceso, después de atravesar un patio enlosado, a la puerta principal, que nunca se abría, y sobre la puerta había una ventana circular que daba a la escalera, la cual ventana, sin duda para no desafinar con el resto de la casa, ofrecía un aspecto tan lúgubre como todo lo demás, aunque estaba abierta y sin persianas. No recuerdo haber visto jamás luz en la casa. De no haber conocido a sus moradores, probablemente habría supuesto que el propietario de aquel inmueble había muerto sin dejar herederos y estaba de cuerpo presente, y si hubiera pasado varios días consecutivos y advertidos que todo continuaba en el mismo estado, es posible que mi fantasía hubiera erigido sobre el aspecto invariablemente tétrico de la morada las más absurdas suposiciones. Repito que procuraba pasar por aquel lugar lo menos posible, y siempre acelerando el paso, pero si me era fácil conseguir que mi cuerpo pasase sin detenerse, no lograba el mismo resultado con mi espíritu, que, contra mi voluntad, hacía alto allí, no pudiendo sustraerse a los pensamientos que le asaltaban en tropel. El atardecer a que me refiero, mi mente evocaba de una manera particular las sombras de mis recuerdos de la niñez, otros sueños más recientes, esperanzas vagas y pena demasiado profundas y reales. Se agitaba en mi alma una mezcla de realidad y de fantasía. Se confundían en ella los sucesos que habían ocurrido con los imaginados que debían integrar la trama del libro que fabricaba mi mente, dando a mis ideas un giro extraordinariamente novelesco. Tales eran mis pensamientos cuando los ahuyentó una voz que resonó junto a mí llamándome. Era voz de mujer, la voz de la criada de la señora de Stitford, aquella criada que tiempos atrás solía llevar una gorra adornada con cintas azules. Ya no las llevaba, sin duda para ponerse a tono con la casa. Las había reemplazado con lazos de color oscuro. «¿Tiene usted la bondad de entrar un momento, caballero, para hablar con la señorita?», dijo la criada. «¿Le ha mandado su señorita que me llamase?», inquirí. «Esta tarde no, señor, pero es lo mismo. La señorita le vio pasar por aquí hace 2 días y me encargó que, si volvía a pasar y yo le veía, le suplicase que tuviera la bondad de entrar». Seguí a la criada, preguntándole en el camino qué tal se encontraba la señorita Rosa. Me contestó que estaba muy delicada y que apenas salía de su habitación. No estaba la señorita en la casa, sino en el jardín, y al jardín me condujo la criada. Encontré a la señorita sentada en un banco, al extremo de una especie de terraza desde donde se gozaba de la vista de Londres. El anochecer era sombrío. Un resplandor rojizo aclaraba solamente el horizonte. De la ciudad que se alzaba en la lejanía no se divisaban más que los edificios más gigantescos como recortados en la luz siniestra del cielo. Inconscientemente pensé que el marco no podía ser más apropiado para encerrar a aquella mujer ardiente y fiera. Se levantó al ver que me acercaba. La encontré más pálida y delgada que en nuestra entrevista última.
Sus ojos, siempre fulgurantes, brillaban más que de ordinario y su cicatriz se destacaba como nunca. Nos saludamos fríamente. En nuestra entrevista última habíamos tenido una escena violenta y ahora reflejaba su actitud una expresión de desdén que no se tomaba la molestia de disimular. Me han manifestado que desea usted hablarme, dije, de pie a su lado y con mi mano apoyada sobre el respaldo del banco. En efecto, contestó. ¿Han encontrado a aquella muchacha? No. Pues se ha escapado. Temblaban sus labios como si ansiaran llenar de injurias a Emilia. ¿Qué se ha escapado?, pregunté. Sí, le ha abandonado, respondió riendo. Si ahora no la encuentran, es probable que no la encuentren nunca, aunque no me extrañaría que a estas fechas hubiese muerto. Jamás he visto en mujer alguna tal expresión de crueldad triunfante. La muerte, repliqué, es quizá la mayor felicidad que puede desearse a aquella desgraciada. Celebro que el tiempo la haya hecho a usted más indulgente. No se dignó contestarme. Mirándome con una sonrisa despectiva, me dijo: Amigos de usted son los amigos de esa excelente y virtuosa persona. Usted se declaró su campeón. Usted abrazó la defensa de sus derechos. ¿Quiere usted que le refiera las noticias que tengo de ella? Sí, contesté. Se levantó sonriendo con sonrisa sarcástica y avanzando hacia un seto cercano que separaba el prado de la huerta, gritó como si llamara a un perro. Aquí, aquí. Vuelta a mi lado y mirándome con la expresión de siempre, añadió: Espero que no se permitirá usted tomar fiera venganza en este sitio, señor Copperfield. Hice una inclinación de cabeza sin entender bien el alcance de sus palabras. Mi interlocutora volvió a gritar: Aquí, y apareció el respetable Litimer, quien, correcto y fino como siempre, me hizo una reverencia profunda y se colocó detrás de la señorita. Esta me miró con aire de triunfo y de malicia, no exento de gracia femenina. Parecía la encarnación de una de esas princesas crueles de que nos hablan los cuentos de hadas. «Vas a narrar al señor Copperfield todo lo que sabes acerca de la fuga», dijo al criado con tono imperioso y sin mirarle. «El señorito y yo...» «No te dirijas a mí», interrumpió la señorita frunciendo el entrecejo. «El señorito y yo, caballero...» «Ni a mí tampoco», exclamé yo. Sin desconcentrarse mucho ni poco, Litimer se inclinó ligeramente como para dar a entender que nuestro gusto era el suyo y continuó así. «El señorito y yo hemos vivido en el extranjero con aquella joven desde el día que ésta abandonó su casa paterna y se confió a la protección del señorito. Recorrimos varios sitios y hemos visitado diversas naciones. Entre otras, puedo citar Francia, Suiza e Italia. Tenía los ojos fijos en el respaldo del banco como si con éste hablase y pasaba sus manos sobre él como si tocara un piano mudo. El señorito estaba muy enamorado de aquella joven y durante largo tiempo vivió a su lado con orden y moderación que no le he conocido desde que entré a su servicio. La joven progresó mucho, aprendió los idiomas de los diferentes países que visitamos. En nada se parecía a la mozuela de aldea que conocimos y pude notar que la admiraban mucho en todas partes. La señorita llevó una mano al costado. El narrador le dirigió una mirada disimulada y sonrió imperceptiblemente. Se conquistaba en todas partes la admiración general, repuso Litimer. Ignoro si la causa serían sus trajes o bien el efecto que el sol y el aire libre producían en su tez, o bien los cuidados que prodigaban su persona. Lo cierto es que aquella muchacha tenía un encanto especial que llamaba la atención. El narrador hizo una pausa breve. Los ojos de la señorita erraban sin descanso de un punto a otro del horizonte y sus labios se movían convulsivamente. Litimer, retirando las manos del banco y haciendo la izquierda con la derecha, afianzó el cuerpo sobre una pierna, adelantó un poquito la cabeza y prosiguió de esta suerte:
fijos los ojos en tierra. La joven vivió así durante algún tiempo, sufriendo intervalos de abatimiento más frecuentes de día en día, hasta que empezaron a cansar al señorito tantos gemidos y tan continuas lamentaciones. Poco a poco volvió el señorito a la vida desarreglada de otro tiempo. En la misma proporción de los desarreglos del señorito, crecían las lamentaciones de la joven, llegando la situación a hacerse tan deplorable que bien puedo jurar que yo no vivía a gusto entre los dos. Sin embargo, hicieron muchas veces las paces y aquello duró en verdad más tiempo del que racionalmente podía esperarse. Littimer apoyó el cuerpo sobre la pierna contraria, tosió 2 veces para aclarar la voz y continuó así. Por fin, después de muchas reyertas y de otras tantas reconciliaciones, el señorito, cansado de tantas lágrimas, se fue una mañana de la villa que habitábamos en las cercanías de Nápoles. A ella le gustaba mucho el mar, y aunque aseguró a la joven que regresaría dentro de 1 o 2 días, me dejó encargo de decirle lisa y claramente que, para bien de los dos, se marchaba resuelto a no volver. No sería justo si no hiciese constar que el señorito se portó como perfecto caballero, pues al abandonar a la joven, quiso casarla con un hombre que estaba dispuesto a pasar una esponja por su pasado, y que era, si no un partido ventajoso, lo bastante aceptable para una muchacha nacida en una cuna de las más humildes. Varió nuevamente de postura y pasó su lengua por sus labios. Sospeché que al hablar aquel malvado de un partido aceptable se refería a sí mismo. Sospecha que confirmó plenamente la expresión especial del rostro de la señorita Rosa. Quedé encargado de proponer a la joven el matrimonio a que me refiero, sin que me moviera otro interés que el de contribuir a sacar al señorito del compromiso y al restablecimiento de las buenas relaciones entre aquél y su bondadosa madre, a quien tanto había hecho sufrir. Me encargué de entrambas comisiones y las cumplí, pero la violencia de aquella desagradecida traspasó los límites de cuanto podía esperarse, no bien toqué el primer punto. Se puso como loca, y gracias al empleo de la fuerza que tuvimos necesidad de hacer, no se dio de puñaladas o se arrojó al mar o se rompió la cabeza contra las paredes. La señorita Rosa se agitaba en el banco con manifiesta fruición, como saboreando los términos con que se expresaba aquel miserable. Pero si el anuncio de la marcha del señorito la enloqueció en los términos que he tenido el honor de explicar, continuó Littimer, cuando reveló toda su fiereza natural, fue al abordar yo el segundo punto. Lo natural era que apreciase y agradeciese, ya que no otra cosa, la generosa bondad de la intención, pero nada de eso. Jamás contemplé desbordamiento de furor semejante. Su violencia traspasó los límites de lo creíble. Un leño, una piedra habrían mostrado más gratitud, más corazón, más paciencia y más razón. Gracias a que estaba yo prevenido, pude evitar que atentara contra mi vida. Ahora la aprecio más que nunca, exclamé. Littimer inclinó la cabeza y reanudó su relato. Para abreviar, por espacio de algún tiempo hubo necesidad de poner fuera del alcance de su mano todos los objetos con que pudiera hacerse daño o hacerlo a los demás, y tenerla encerrada. Esto no obstante, una noche rompió las maderas de una ventana que yo mismo había clavado, saltó a una viña y desapareció, sin que nunca más que yo sepa se haya vuelto a oír hablar de ella. Indudablemente ha muerto, observó la señorita, sonriendo como si hubiese deseado poner el pie sobre el cadáver de la desgraciada joven. Mi opinión es que se ahogó, señorita, dijo Littimer, aprovechando la ocasión para dirigirse a alguien. Se debió arrojar al mar, si es que no se ha refugiado entre los barqueros y sus mujeres. Le gustaban mucho las malas compañías, señorita, y solía sentarse en las barcas y charlar con las gentes de mar. La vi muchas veces en esos sitios cuando el señorito estaba ausente,
y hasta un día se llevó el señorito un disgusto mayúsculo porque supo que la joven había dicho a los barqueros que era hija de un barquero y que en otro tiempo correteaba como ellos por la playa de su país. Pobre Emilia, malograda hermosura. Veíala yo con los ojos de la imaginación, sentada en lejana playa, en medio de aquellos niños que le recordaban sus días de inocencia, escuchando aquellas vocecitas que la hablaban del amor materno y de las dulces y puras alegrías que podía haber conocido, uniendo su suerte a la de un honrado marinero, o bien interpretando el lenguaje de las olas que repiten sin cesar. Nunca más. Cuando nos convencimos de que era inútil buscarla, señorita, ¿no te mandé que no te permitas dirigirte a mí?, interrumpió la señorita Rosa con dureza. Es que me habló usted, señorita, pero perdóneme, mi deber es obedecer. Pues cumple con tu deber, termina tu historia y vete de aquí. Cuando nos convencimos de la inutilidad de nuestras gestiones, fui a reunirme con el señorito Jaime en el lugar donde habíamos convenido que le dirigiría las cartas. Le informé de lo que había pasado. Surgió una discusión entre los dos y creí que era deber mío dejarle. Capaz era yo de soportar, y de hecho había soportado muchas cosas, pero el señorito, no contento con insultarme, me pegó, y esto ya era demasiado. Sabedor de la falta de inteligencia que existía entre su bondadosa madre y él, y persuadido de la angustia que aquella sufría, me tomé la libertad de regresar a Inglaterra para contarle. Para recibir el dinero que yo te he dado, interrumpió la señorita. Precisamente, señorita, y para contar lo que sabía. No creo que me quede nada más que decir. Estoy desacomodado y lo único que deseo es encontrar una colocación respetable. Miróme la señorita Rosa como preguntándome si deseaba hacer a Littimer alguna pregunta. Se me ocurrió una y dije, quisiera preguntar a este sujeto, no se me ocurrió palabra más cortés, si una carta que la familia de esa desgraciada joven le dirigió fue interceptada o si llegó a sus manos. Cayó Littimer, fijos los ojos en el suelo. La señorita volvió hacia él la cabeza con expresión desdeñosa. Perdóneme usted, señorita, contestó el criado. Soy sumiso, obediente, pero conozco mis derechos. Y por humilde que mi condición sea, no dejo de comprender que usted y el señor Copperfield son personas diferentes para mí. Si el señor Copperfield desea saber algo, que me lo pregunte directamente, que yo también tengo mi fuero. Procurando amordazar mi desprecio, me volví hacia él y dije, ¿ha oído usted mi pregunta? Suponga que le fue dirigida expresamente. ¿Qué me contesta? Caballero, respondió, no es mi costumbre contestar a la ligera. Puedo traicionar la confianza que el señorito Jaime puso en mí, tratándose de su madre, pero tratándose de usted, la cosa es muy diferente. Diré, sin embargo, que me parece improbable que el señorito Jaime autorizase una correspondencia que naturalmente debía acentuar el abatimiento de aquella muchacha. Y no me pregunte más porque nada más diré. ¿Ha terminado usted?, me preguntó la señorita Rosa. Casi contesté. Únicamente deseo decir que comprendo perfectamente el papel que ese miserable ha desempeñado en tan villano asunto. Y añadir que corre de mi cuenta informar al que ha servido a Emilia de padre desde su más tierna infancia. Aunque no lo merece, aconsejaré a ese bribón que evite presentarse muy a menudo en público. Gracias, caballero, contestó Littimer con calma. Me permitirá usted que le haga presente que vivimos en una nación donde no hay esclavos ni señores, donde nadie tiene derecho a tomarse la justicia por su mano. Si alguno intenta tomársela, por regla general, corre peligros mayores que aquel a quien amenaza con ella. Y para terminar, caballero, he tenido siempre la costumbre de ir por donde me ha venido en gana.
Me saludó cortésmente, hizo otro tanto con la señorita y desapareció por el sendero que tomara al venir. La señorita Rosa y yo nos quedamos mirando sin despegar los labios. La disposición de ánimo de aquella no había variado al parecer. Me ha manifestado también, dijo frunciendo con suavidad los labios, que su amo está viajando por las costas de España y que continuará entregado durante algún tiempo a sus excursiones marítimas. Esta noticia no tiene interés para usted. Entre él y su madre, entrambos de temperamento orgulloso, media un abismo más anchuroso que antes de ocurrir el suceso que usted lamenta. Abismo que no se cerrará nunca porque ni ha de ceder él ni ha de ceder ella. Una misma sangre corre por sus venas y el tiempo, lejos de moderar sus temperamentos, los hará más obstinados e imperiosos. Tampoco esto interesa a usted. Lo que quiero decirle es que esa mozuela, ese demonio que usted quisiera presentarnos como ángel, esa chicuela miserable que él sacó del fango, pudiera ser que viviese aún, porque sabido es que los seres cuanto más ruines son, más apego tienen a la vida. Si no hubiera muerto, busque usted esa perla preciosa y guárdela en su joyero. Es lo que deseo, para que él no vuelva a caer entre sus uñas. Idéntico interés nos guía en este particular. He aquí por qué, aunque mis deseos serían hacer a esa mujer despreciable todo el daño que merece, he suplicado a usted que viniera para hacerle saber lo que ha oído. El cambio que observé en la fisonomía de mi interlocutora hízome comprender que alguien se acercaba. Era la señora de Stitford, quien me tendió la diestra con mayor frialdad que de costumbre y expresión de rostro más adusta que nunca. Con todo noté, no sin cierta emoción, que no podía olvidar la amistad antigua que me unió con su hijo. La encontré muy cambiada. Su noble y erguido talle se doblaba encorvado, profundas arrugas cruzaban su rostro y sus cabellos habían encanecido. Aún se conservaba hermosa en medio de todo. Aún eran dignos de admiración sus ojos chispeantes y aire imponente de otros tiempos. ¿Lo sabe ya todo el señor Copperfield, Rosa?, preguntó. Sí. ¿Ha visto a Littimer? Sí, y yo le he explicado el motivo que impulsó a usted a llamarle. Perfectamente. Desde la última vez que nos vimos, caballero, he recibido algunas noticias de su antiguo amigo, pero, por desgracia, no ha vuelto aún al camino recto, al sentimiento de sus deberes para conmigo. Mi objeto al llamarle ha sido el que Rosa ha expuesto a usted. Si las nuevas que le han sido transmitidas sirven para minorar el pesar que agobia a aquel pobre hombre que usted me trajo, sin que yo lo pretendiera, me alegraré. Y conste que hago demasiado, pero mi satisfacción será completa si consigo evitar a mi hijo el peligro de volver a caer en las redes de aquella intrigante. Señora, contestó respetuosamente, he comprendido perfectamente a usted. Aseguro que nada más lejos de mi ánimo que dar interpretación torcida a los móviles que determinan su conducta. Pero yo, que conozco desde mi infancia a esa desdichada familia, debo decir que se equivoca usted por completo. Si imagina que aquella pobre muchacha no fue engañada, seducida de la manera más vil, si cree que no preferiría hoy morir 1000 veces antes que aceptar un vaso de agua de su hijo, sufre una lamentable equivocación. Silencio, Rosa, silencio, dijo la señora de Stitford al advertir que aquella se disponía a hablar. No se hable más del asunto, es inútil. ¿Me han dicho que se ha casado usted? Contesté que me había casado el año anterior. ¿Y le va bien? Vivo una existencia tan retirada que no me entero de nada. Sin embargo, ha llegado a mis oídos que comienza usted a hacerse célebre. No puedo quejarme de la suerte, respondí. Mi nombre principia a ser conocido. ¿Tiene usted madre?, inquirió con acento dulce. No, señora. Qué lástima. ¿Estaría tan orgullosa de usted?
Tomé la mano que me tendía con cierta dignidad saturada de orgullo. Si su alma estuviera disfrutando del más plácido de los reposos, no afectara su rostro mayor serenidad y calma. Y es que su altivez era bastante poderosa para imponer quietud a los latidos de su corazón y para tender sobre su rostro el velo de una insensibilidad falsa. Al reflexionar sobre lo que acababan de comunicarme, creí que debía participarlo a Peggotty y, en efecto, al día siguiente por la tarde fui a Londres para verle. Vagaba sin cesar el cuitado de una en otra ciudad, siempre preocupado con la misma idea. Pero solía detenerse en Londres más tiempo que en ninguna otra parte. Daniel Peggotty había alquilado una habitación encima de una tiendecita de velas. Allí fui a buscarle. Me dijeron que no había salido y que le encontraría en su habitación. Estaba sentado junto a una ventana donde cultivaba algunas flores. El cuarto parecía una tacita de plata. Tan limpio y arreglado estaba. Bastóme una ojeada para adivinar que el pobre hombre lo tenía dispuesto todo para recibir al ausente y que nunca salía de casa sin decirse que acaso aquella noche volvería con ella. No me oyó llamar a la puerta ni alzó la vista hasta que puse mi mano sobre su hombro. «Señorito David», exclamó. «Gracias, señorito, mil gracias por su visita. Siéntese y sea bienvenido». No quisiera, Peggotty querido, hacerle concebir falsas esperanzas. He recibido algunas noticias. ¿De Emilia? Puso su mano sobre su boca con nerviosa agitación, clavó sus ojos en mí y su rostro se cubrió de mortal palidez. Las nuevas que he recibido no indican el lugar donde pueda estar Emilia, pero bueno, es que sepa usted que ya no vive con él. Sin interrumpirme una sola vez, escuchó mi relato. No olvidaré nunca la dignidad de aquel grave semblante. «¿Qué opina usted, señorito David?», me preguntó cuando hube terminado. «Opino que vive», contesté. «¿Qué sé yo? Es posible que el golpe fuese rudo en exceso y que, en la angustia de su alma, ya sabe usted que con mucha frecuencia hablaba la pobre del mar azul. ¿Quién sabe si presentía que habría de ser su tumba?» Hablaba con voz baja y entrecortada, paseando por la habitación. Y sin embargo, señorito David, yo abrigaba el convencimiento de que vivía. Día y noche he pensado en ella y siempre he creído firmemente que volvería a verla. Esta seguridad que ha sostenido mis fuerzas es tan firme que creo imposible engañarme. No, Emilia vive. Apoyó con energía su mano sobre la mesa y su curtido rostro expresó una resolución indecible. «Mi sobrina Emilia vive, señorito», repitió con entonación enérgica. «¿En qué me fundo para asegurarlo? No lo sé, pero aquí dentro clama una voz que no engaña diciendo que vive». Parecía un iluminado al expresar aquella opinión. Esperé un momento y decidí sugerirle una idea que se me había ocurrido la noche anterior. Si Emilia viniese a Londres, eventualidad muy probable, puesto que ningún sitio mejor que esta gran ciudad para ocultarse, y es de suponer que quiera sustraerse a las miradas de todos, a menos que resuelva volver a casa de usted. «No volverá a mi casa», me interrumpió. «Puede que volviera si al marcharse no hubiese obedecido más voz que la de su voluntad, pero tal como lo hizo, no». «Si viniera a refugiarse en Londres», seguí, «hay una persona que, o mucho me engaño, o podría dar con ella mejor que nadie. ¿Se acuerda usted? Escúcheme sin prevenciones y atento solo al fin que persigue. ¿Se acuerda usted de Marta, nuestra paisana? ¿Sabe usted que está en Londres?» «Sí, la he visto por esas calles», contestó. «Pero lo que no sabe usted es que Emilia fue muy buena para Marta, que la socorrió con frecuencia mucho antes de abandonar su casa, y que la noche que encontré a usted y hablamos en el cuarto de la posada, Marta nos estuvo escuchando desde la puerta». «¿Qué me dice usted, señorito David? Aquella noche que
que nevaba tanto? Precisamente. No he vuelto a verla, la busqué después que me despedí de usted, pero había desaparecido. No quería hablarle a usted de ella. Para hacerlo he tenido que vencer cierta repugnancia, pero creo que es a ella a quien debe usted dirigirse. ¿Comprende? Sí, señorito. ¿Y dice usted que la ha visto? ¿Le sería fácil encontrarla? A mí, solo una casualidad podría deparármela. Me parece, señorito, que sé dónde se la podría buscar. Es de noche. Puesto que estamos juntos, ¿quiere usted que pongamos manos a la obra? Accedió y se dispuso a acompañarme. Sin que al parecer se fijase en lo que hacía, arregló el cuartito con exquisito esmero. Preparó una bujía, colocó a su lado los medios de encenderla, dejó la cama dispuesta, sacó de un armario un vestido que yo recordé haber visto usar Emilia en otro tiempo. Lo dobló con cuidado y lo colocó juntamente con otras prendas de mujer encima de una silla. Ni él hizo alusión a los preparativos, ni yo le pregunté nada. No me cabe duda de que aquellas prendas esperaban todas las noches a Emilia. Hubo un tiempo, señorito David, me dijo bajando la escalera, en que yo miraba a esa Marta como el barro de los zapatos de mi Emilia. Que Dios me perdone, pero ya no pienso como entonces. Ya en marcha mencioné a Cam con objeto de saber de aquel pobre muchacho. Peggotty me repitió una vez más que consumía su vida una idea fija, pero que jamás exhalaba una queja y que se hacía querer por todos. Le pregunté por la disposición de ánimo en que estaba Cam con respecto al autor de sus desdichas, si serían de temer peligros por ese lado. ¿Qué sucederá, por ejemplo, si algún día tropieza con Stitford? No puedo decirlo, señorito. He pensado en ello muchas veces, pero no sé qué opinar. Le recordé el día que recorrimos los tres juntos la playa a raíz de la fuga de Emilia. ¿Se acuerda usted de la expresión siniestra con que miraba al mar mientras murmuraba entre dientes: «Ya se verá cómo acaba todo esto»? Ya lo creo que me acuerdo. ¿Y qué supone usted que quería decir? Cientos de veces me he dirigido esa misma pregunta, señorito David, y todavía no he sabido encontrar una respuesta satisfactoria. Lo más curioso del caso es que, siendo un muchacho todo bondad, por nada del mundo me atrevería a preguntarle. Siempre me habló con el respeto más profundo, y no es probable que hoy fuera a cambiar de tono conmigo, pero no seré yo quien haga la prueba. No es agua tranquila lo que oculta sus pensamientos, sino un mar profundo y agitado que no permite ver lo que hay en el fondo. Verdad es, contesté. He observado lo mismo, no sin experimentar cierta inquietud. La experimento también yo, señorito David. Más me atormenta este temor que la temeridad con que se lanza a los peligros, por más que todo procede de la misma fuente. No sé a qué extremos llegaría si se presentase el caso que usted insinúa, pero es de desear que esos dos hombres no se encuentren nunca. Peggotty caminaba a mi lado, entregado a su idea fija, a su preocupación constante, como consecuencia de la cual podía estar como solitario en medio de la muchedumbre más bulliciosa. Estábamos cerca del puente de los dominicanos cuando volvió la cabeza para llamar mi atención hacia una mujer que caminaba sola por la acera opuesta de la calle. La reconocí inmediatamente. Era la que buscábamos. Atravesamos la calle acelerando el paso, decididos a abordarla, cuando se me ocurrió que quizás obtendríamos mejores resultados si la hablábamos en sitio más tranquilo y lejos de la multitud. Expuse mi opinión a mi compañero, la compartió y decidimos seguirla sin hablarle, desde lejos, pero sin perderla de vista. Una vez se detuvo para escuchar a unos músicos callejeros y nosotros nos detuvimos también, siguió caminando y la seguimos. Era evidente que se dirigía a un lugar determinado y esta circunstancia, el hecho de que Marta procurase pasar por las calles más concurridas
y la especie de fascinación que me producía la persecución misteriosa a que me había entregado fueron otras tantas causas que me afirmaron en la resolución de no abordarla. Se internó al fin en una calleja solitaria y triste hasta la cual no llegaba el ruido de la gente. Ahora podremos hablarle, dije a Peggotty, y acelerando nuestro paso fuimos estrechando distancias.